Buenas tardes a todos. Hola Pablo, hola Valentín. Es una alegría hoy poder volver a encontrarnos en el marco de estas charlas que venimos llevando adelante desde Fundación Telefónica Movistar Argentina y Uruguay. Y hoy nos convoca un tema muy interesante y tan interesante como controvertido. Yo creo que hay tantos fanáticos y acérrimos defensores como detractores en todo lo que refiere a los robots, a la inteligencia artificial. Y también pensaba que quizás muchos llegan a esta charla como yo, con esa cara de desconcierto que tenía el robotito de la pieza que nos invita a estar hoy acá. Porque surgen muchas preguntas, ¿no? Como ¿cuánto hay de verdad en todo lo que escuchamos acerca de la inteligencia artificial? ¿Qué tan cierto es esto de que las máquinas nos van a superar, de que se van a ir de control? Y como estas preguntas, seguramente a todos los que se han sumado, surjan muchas más. ¿Los robots son aliados nuestros o seres temibles que van a venir a sacar el trabajo a gran parte de la población? Entonces, no sé, Pablo, a vos, ¿qué preguntas te surgen con estos temas? Si tenés las mismas inquietudes o por dónde van tus pensamientos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nada, mis inquietudes van por el lado de un consumidor de la ciencia ficción ya desde la primera infancia, cuando empecé a pispear por primera vez a Asimov, y ahí seguí. Y nada, y después eso que vos relatabas, Grace, me parece que todos transitamos en esa dualidad de admiración, expectativa, temor, y después el consumo de la ciencia ficción nos ha generado universos tan diversos que de robots o inteligencias artificiales adorables y súper entrañables y nada, y queribles hasta los más malos del universo, ¿no? Entonces, creo que por ahí andamos, ahí la robótica, la inteligencia artificial, la tecnología aplicada, creo que estamos viviendo una etapa que es un gran signo de interrogación en muchos aspectos. Y ahí yo lo pondría ahí, como un signo Bien. de interrogación continuo que intentamos descifrar. Y hoy Perfecto, es bueno, un y lugar yo creo que ideal. de eso se trata esta tarde, ¿no? Creo que esas cuestiones y muchas más que surjan a todos los que se han sumado son las que Valentín va a abordar en esta exposición. Déjenme primero presentarles a Valentín. Valentín es filósofo, escribe acerca de tecnología y filosofía en La Nación, tiene un newsletter semanal llamado Cómo funcionan las cosas, un podcast acerca de ciencia, tecnología, filosofía y literatura llamado Idea Millonaria y trabaja como consultor en estrategia y comunicación. Para todos los que están hoy escuchando esta charla, sepan que si tienen algún problema, la charla queda grabada y después se va a subir a nuestro canal de YouTube de Fundación Telefónica Movistar Argentina. También cuentan con el chat, en donde ya vimos que se han ido saludando para poder ir dejando las preguntas que trataremos de abordar al final. Con esta presentación hecha, Valentín, todo tuyo. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Voy a compartir mis diapositivas. Y sí, bueno, retomo la introducción hacia los asuntos vinculados a inteligencia artificial que muchas veces copan o están copados por nuestras fantasías y nuestras ansiedades y es por eso que muchas veces representan más las cosas que tememos que realidades concretas. Entonces eso nos plantea varias preguntas que, bueno, en particular se pueden abordar desde la filosofía y desde muchas disciplinas más. Y uno de los grandes problemas, y es en gran parte a lo que me voy a dedicar hoy, es decir, es un campo muy amplio y esta presentación va a ser de muy baja complejidad técnica, no porque no lo amerite, sino porque sobre todo me voy a estar enfocando en cuáles son las consecuencias o las implicancias de la inteligencia artificial y no me voy a meter con detalles, por ejemplo, de algoritmos o discusiones, por ejemplo, teóricas de ciencias de la computación o lo que sea, sino más bien mi foco va a estar puesto en cuál es la relación que se fue gestando en torno a la posibilidad de que existan máquinas que piensan y sobre todo cómo eso, no solo cuando se propuso hace 70 años, marcó un cambio, sino sobre todo cómo en los últimos 10 a 20 años
terminó dominando la discusión pública en torno a la tecnología. Y para eso, de hecho, traigo bastantes ejemplos, y lo que van a notar es que en muchas de las capturas que voy a presentar van a estar en inglés. Eso es porque no conseguí mejores fuentes en castellano. Voy a traducir, obviamente, todos los textos que aparezcan. Son capturas de medios, de todos modos, así que no es tan preocupante. Y justamente vuelvo a esta nota que es de febrero del año pasado, cuando hay una empresa que se llama OpenAI, que fue fundada por un grupo de ingenieros, y luego se sumó Elon Musk, que en ese momento anunció que había desarrollado un algoritmo llamado GPT-2 que era tan peligroso, que era tan potente que liberarlo podría ser peligroso. Y ayer, la tercera iteración de este desarrollo, que es GPT-3, se utilizó para crear un artículo que se publicó en el medio británico The Guardian, con el título de un robot escribió este artículo por completo. ¿Ya tenés miedo, humano? E incluso ya en el título podemos ver un poco, por un lado, algo que es raro para The Guardian, pero que es un título que es clickbait, es para llamar a que entremos ahí. Pero por otro lado, esta cuestión también de la tecnología como no solo objeto de adoración o fascinación, sino casi como si fuera una cuestión cercana a lo mágico, y por otro lado, algo que debería infundarnos miedo. Por ejemplo, también como esta nota acerca de uno de los principales temas que dominan la discusión en los últimos 10 años acerca de inteligencia artificial, que es esa idea de que van a venir las máquinas y nos van a dejar sin trabajo. O bien el tipo de predicciones completamente desmesuradas, como que estamos prontos a crear una computadora, una inteligencia artificial que tenga una capacidad cognitiva equiparable a la humana o superior, o incluso algo que es difícil de dar sentido siquiera, que es que vamos a crear máquinas emocionales, signifique lo que sea que eso signifique. Y este es mi favorito y trato de mostrarlo siempre. Es un gran ejemplo de negligencia periodística, donde en un titular de una nota tenemos la idea de que se perdió el control de un sistema de inteligencia artificial que tomó vida propia, que no son palabras menores para hablar acerca de otorgar vida, digamos. Eso es equivalente a lo que describía Mary Shelley en Frankenstein. Y entre todas esas cosas tenemos un ejemplo de algo un poquito más razonable, que es el problema de que uno de los mayores peligros, si no el mayor peligro de la inteligencia artificial, es que no es tan inteligente, y que en muchos casos le estamos dando más potestades de las que deberíamos darle. Todo esto se puede resumir básicamente en que realmente gran parte de lo que vemos acerca de inteligencia artificial es puro verso. Y cualquier resumen de mitos acerca de inteligencia artificial podría contar desde 5 ítems hasta 50, porque obviamente se dicen muchas cosas, así que mi recorte obviamente es arbitrario y es el que me sirve a los fines de esta presentación. Pero una idea que podemos tener quizá intuitivamente respecto de qué es la inteligencia artificial o cómo funciona su disciplina, cómo se investiga esto desde, por ejemplo, las ciencias de la computación o desde la ingeniería. Y una confusión común es que para hacer máquinas que piensan, lo que hacemos es fijarnos cómo pensamos las personas, luego hacemos un modelo teórico, hacemos una abstracción matemática o formal de cómo pensamos los humanos, y luego le enchufamos eso a la computadora, lo convertimos en un programa y así tenemos un programa de computadora. Lo cierto es que, por un lado, los avances de inteligencia artificial más útiles o aquellos con los que convivimos en la vida cotidiana no están basados en cómo los humanos resolvemos esos mismos problemas. Y por otro lado, no ha sido un buen programa científico el de investigar a las computadoras para poder explicar cómo funciona el cerebro. Y de hecho, este ejemplo es de una charla TED que salió en el año 2009, en la cual Henry Markram, que es un investigador, contaba de un proyecto que costó, o que tenía un presupuesto asignado de 1.3 mil millones de dólares para replicar de forma artificial un cerebro humano al nivel de cada neurona.
Y la idea de eso era, bueno, justamente uno de los grandes problemas que tuvo este proyecto es que no tenía un objetivo muy claro, más allá de simplemente hacer una simulación. Ni siquiera es que estaba la aspiración de recrear una conciencia humana, sino simplemente ver si se podía hacer. Bueno, malas noticias porque pasaron 10 años y no sucedió, y de hecho el proyecto tuvo que relanzarse por no estar cerca a ser desmantelado, justamente por el tipo de promesas que plagan a la industria de la inteligencia artificial, que suelen ser terriblemente exageradas. Y esto va desde el comienzo. El término inteligencia artificial se propuso en el año 56 en un encuentro en Dartmouth, en Inglaterra, y ya en ese momento se hacían, por ejemplo, predicciones respecto de que en 10 años se iba a lograr tener máquinas que tuvieran capacidades equiparables a las humanas y demás. Eso es algo que es algo fijo en la historia de la inteligencia artificial. Y justamente otro de los problemas que tenía este proyecto respecto de la replicación es que no tenía un objetivo claro, no se sabía para qué iba a servir algo así, ni tenía como un programa científico que fuera replicable. Este titular dice: el gran problema con proyectos de Big Science como el Human Brain Project, que es el que estaba mencionando. Cuando se habla de Big Science o ciencia grande, se refiere a proyectos que requieren de un presupuesto tal que no tienen algo que en ciencia es indispensable, que es la reproducibilidad. Es decir, son proyectos que se pueden hacer una sola vez. Otro gran ejemplo de esto es el Gran Colisionador de Hadrones, que también por sus dimensiones no hay dos en el mundo. Y esto puede ser un poco contraintuitivo, pero es posible, es preferible no considerar a la inteligencia artificial una tecnología, sino más bien una metodología. Y esto remite a que, si bien obviamente tenemos implementaciones tecnológicas que utilizan desarrollos de inteligencia artificial o, en términos más precisos, de aprendizaje automático, sea supervisado o no supervisado o lo que sea, es mejor pensar en la carrera de la inteligencia artificial como la carrera espacial, en el sentido de que marca más bien un camino de desarrollo en donde hay ciertas aspiraciones que son, en última instancia, por ejemplo, lograr que agentes automáticos, que programas de computadora o robots, en el caso de que tengan un cuerpo físico, puedan resolver ciertas tareas a las que podríamos atribuirle inteligencia, o que, de ser realizadas por un humano o un animal, mejor dicho, nos resultarían inteligentes. Y este cambio de pensar a la inteligencia artificial de una tecnología a una metodología o la carrera espacial, de hecho, es algo que nos permite entender situaciones incluso geopolíticas actuales. Por ejemplo, si pensamos en esto de que ahora la gran competencia es esa, podemos explicar mucho mejor cuál es la situación entre China y Estados Unidos en la actualidad. Y de hecho, si nos fijamos en gráficos, por ejemplo, de inversión en empresas, en startups de tecnología dedicadas a inteligencia artificial, lo que encontramos, por ejemplo, es que, no conseguí datos más recientes, pero igual esto se sostiene en el tiempo, que China está superando a Estados Unidos en la inversión en este tipo de tecnología, y esto también se nota en el ámbito académico con la masificación de las publicaciones chinas de inteligencia artificial, que aún no cuentan con la reputación de las publicaciones estadounidenses. Lo que sí tienen es mayor cantidad de publicaciones, pero son menos citadas, es decir, podríamos asumir que tienen menor impacto. Y otra manera de pensar la inteligencia artificial es no como una tecnología, sino como una ideología. Y esto lo dice Jaron Lanier, que es alguien que propuso el término realidad virtual hace 30 años, quizás casi 40, y de lo que él habla, a lo que se refiere con esto, es de la manera en que nosotros pensamos a las computadoras como una manera de asistirnos en tareas humanas, como puede ser justamente gobernar. Entonces, si nosotros nos fijamos de qué manera China invierte en tecnología de inteligencia artificial, lo que podemos ver es que en gran parte tiene que ver con
con el hecho de que es un Estado autoritario y con la vigilancia masiva y con un montón de cuestiones que son indeseables en una república liberal democrática. Y, de hecho, esto es lo que también se comenta, que si estamos entrando en una suerte de guerra fría de inteligencia artificial, el problema de esto es que muchas veces lo que termina pasando es que la historia termina con la erosión de derechos fundamentales, sobre todo porque si Estados Unidos, para acercarse a China, copia algunas de sus otras características respecto del uso de datos y demás, lo que podría pasar es básicamente una degradación de la democracia estadounidense y eso generalmente repercute en el resto del mundo. Otro mito es el de que las máquinas aprenden solas. Y para cualquier persona que mire esta presentación y que trabaje con inteligencia artificial, tengo que hacer la aclaración de que no me refiero en sentido absoluto a que las máquinas no aprenden solas. Es decir, justamente cuando se habla de aprendizaje automático o machine learning, de lo que se está hablando justamente es de máquinas que pueden aprender solas en base a un conjunto de datos. A lo que me refiero con que las máquinas no aprenden solas es que en realidad para que puedan hacer algo útil, nosotros tenemos que primero procesar la información y servirla para la máquina. Incluso en el caso de máquinas como la que mencioné al principio, GPT-3, que es un programa de computadora que lo que hace es leer un montón de textos y luego generar nuevos textos. Incluso en esos casos, las máquinas no lo hacen en el vacío. Y eso se puede más o menos resumir de la siguiente manera, que las máquinas lo que hacen es encontrar patrones en conjuntos de datos y luego reconocen, categorizan e incluso hacen predicciones sin una programación explícita. Por eso es que podemos hacer un programa de computadora que no sepa hablar un idioma, pero lo entrenamos a nuestro programa con, por ejemplo, libros en cierto idioma y puede terminar aprendiendo cómo se escribe correctamente en ese idioma, y si le mostramos el mismo libro en varios idiomas puede aprender a traducirlo, pero no tiene lo que llamaríamos una semántica, es decir, las máquinas no procesan el significado, sino que son básicamente grandes máquinas que lo que hacen es procesar programas estadísticos, hacen estadística. Y justamente por eso es que no son buenas incorporando el contexto de los datos y no tienen algo así como el sentido común, entre comillas. A lo que refiere esto es a que las máquinas, por lo general, cuando funcionan bien, no nos llaman tanto la atención, pero cuando funcionan mal, nos llama muchísimo la atención lo poco que reconocen lo que está pasando. Y esto me pareció muy chistoso porque cuando estaba buscando imágenes para esta presentación, encontré esta nota de Harvard Business Review que estaba en inglés y abajo tenía un botón que decía ver en castellano. Y cuando lo vi, abajo decía, aviso, traducido con el uso de inteligencia artificial, puede contener errores. De hecho, el artículo tenía muchos errores. Por ejemplo, right de derecho lo había puesto como derecha y otras cosas así. Y justamente uno de los mejores ejemplos de cuando las máquinas y sus datos no se condicen es que una de las grandes virtudes y uno de los motivos por los cuales nos sirven tanto las computadoras o llama tanto la atención la inteligencia artificial es que nos permite hacer predicciones. Eso generalmente funciona bastante bien cuando las cosas son más o menos regulares. Entonces, si más o menos las cosas siguen una progresión en el tiempo esperable o sin muchos sobresaltos, la máquina va a darnos buenos resultados. Pensemos en ejemplos de marketing, donde podemos, por ejemplo, predecir que en ciertos momentos del año van a pasar ciertas cosas y va a aumentar la demanda de ciertos productos y bajar la demanda de otros. La manera más fácil de ver esto es en las estaciones. Por ejemplo, aumenta en invierno el consumo de papeles de pañuelitos o de medicamentos o lo que sea. Lo que pasó con la pandemia del coronavirus es que básicamente rompió todos los modelos predictivos porque, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero en Estados Unidos hubo una situación en donde de repente se compraba mucho papel higiénico, pero a la semana siguiente ya no se compraba papel higiénico, sino que se compraban juegos de mesa y a la semana siguiente se compraba algo así. Entonces, básicamente, muchos de los algoritmos que se usan para las tiendas en línea
no sabían qué hacer, no sabían cómo predecir lo que iba a pasar. Y estos ejemplos simplemente son divertidos, pero cuando nosotros, para que una computadora pueda reconocer cosas, tenemos que entrenarla. Ese entrenamiento puede ser supervisado o no supervisado, y los datos pueden estar más o menos curados, y de eso, de hecho, va a depender la calidad del resultado de lo que hagamos. En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo un algoritmo que fue entrenado para reconocer perros chihuahua se confunde fácilmente con imágenes de muffins o de galletitas, porque más o menos siguen los mismos patrones. Este es un ejemplo viejo, pero sirve para ilustrar. Es decir, tenemos algoritmos más sofisticados que no tendrían este problema, pero es un buen ejemplo. Y el otro es el de los algoritmos que sirven para reconocer qué hay en una imagen y describirlo. Y nuevamente, como pasó con la pandemia del nuevo coronavirus, si nosotros mostramos una imagen que es muy inesperada o que se sale de todo patrón, lo que encontramos es que una computadora describe esta imagen como un grupo de jirafas parado al lado de un árbol. Otro mito que tiene que ver directamente con la tendencia que tenemos a hablar de inteligencia respecto de las máquinas es que la idea de que se trabaja para que las computadoras piensen en el sentido que sea. Los humanos, de hecho, tendemos, estamos condicionados evolutivamente para atribuir agencia a objetos inanimados. Eso es lo que se vincula muchas veces con el pensamiento mágico y algo que probablemente nos haya servido evolutivamente para nuestra supervivencia. El ejemplo clásico de esto es si yo estoy mi versión de hombre de las cavernas, estoy hace 35.000 años caminando por unos pastos altos y de repente veo que se mueven. Si yo atribuyo que del otro lado del pasto hay un tigre, o tigre, dientes de sable, lo que sea, un mamut, y corro, es más probable que me salve, porque incluso si no había nada del otro lado, bueno, me voy a haber salvado. Esa atribución de que pasaba algo del otro lado del pasto tiene que ver, es parte de lo que explica el pensamiento mágico. Y por eso es que nosotros, de hecho, nos relacionamos con nuestras máquinas como si tuvieran emociones o si tuvieran pensamientos. Entonces, de hecho, quizás ahora es algo muy viejo, pero cuando la máquina está medio lenta decimos, no, bueno, para que todavía está pensando. O a veces, no sé, la cafetera nos anda más o menos mal y pensamos, bueno, que se ofendió con nosotros por el motivo que sea. Ese tipo de atribuciones las hacemos también con las computadoras y por eso es que de repente todo es inteligente. Tenemos un lavarropas inteligente, un teléfono inteligente y demás, aunque eso lo que tiene de consecuencia es que implica más una degradación de la inteligencia. Y de hecho, uno de los mayores desafíos en la industria o en la disciplina de la inteligencia artificial es el procesamiento del lenguaje natural. Y justamente en los últimos 4 años se multiplicaron los asistentes digitales, en particular el Alexa de Amazon, el Siri de Apple y el asistente de Google, que, por ejemplo, responden cuando nosotros damos comandos en voz alta. Y muchas veces lo que pasa es que lo que terminamos haciendo para que el aparato nos entienda es acomodar la manera en que nosotros hablamos para que el aparato pueda hacer lo que queremos que haga y no tanto a la inversa. Y después está esta otra discusión que cada tanto aparece, que es la idea de, bueno, si Google qué tan inteligente es. Entonces salen notas, la nota que estoy mostrando la escribí hace un par de años, sobre justamente un paper chino muy malo que decía que Google ya tenía el coeficiente intelectual de una persona de 6 años. Pero si uno se ponía a investigar lo que decía ese artículo científico, en realidad lo que hacían era, bueno, definamos inteligencia de esta manera. Bueno, si la definimos de esta manera, Google es así de inteligente y un niño de 6 años es así de inteligente. Es muy difícil definir inteligencia. De hecho, hay muchos problemas con la idea misma de coeficiente intelectual respecto de para qué es útil y para qué no. Entonces, incluso establecer qué tan inteligente es una máquina es muy difícil, sobre todo porque la inteligencia es contextual. Entonces, la inteligencia es para algo y no existe un sentido absoluto de inteligencia. Y por último, en realidad,
la idea de recrear a la inteligencia humana nunca fue redituable. Y todos los programas de investigación que se basaron en la posibilidad de imitar a la inteligencia humana fracasaron e hicieron perder muchísimo dinero. Y por eso es lo que decía hace unos minutos respecto de que cuando se hacen máquinas no se busca que sean parecidas a los humanos, sino que resuelvan el problema que tienen que resolver. Y traigo esta cita también de Jaron Lanier, que mencioné antes, que dice: lo que más me molesta de esta tendencia es que al permitir que la inteligencia artificial remodele nuestro concepto de persona, abrimos la puerta a pensar en las personas cada vez más como computadoras y en las computadoras como personas. Esto supone una devaluación del pensamiento humano. Y justamente eso es la idea principal, que es que muchas veces cuando las máquinas hacen cosas interesantes es porque acomodamos el mundo para ellas. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos de automatización es el de las fábricas o de las plantas de ensamblaje. Y en esos casos, por ejemplo, los brazos robots o los robots en realidad tienen construido un mundo a su alrededor en el que pueden funcionar bien y en el que está todo bien controlado y donde de hecho casi que no hay cuestiones inesperadas. Por eso muchas veces surgen accidentes. Y entonces eso lo que hace es que no es que se volvieron más inteligentes las computadoras, sino que les acomodamos el mundo a su alrededor. Y un ejemplo quizás más pedestre, por ejemplo, cuando aparecen las aspiradoras robot, empiezan a cambiar las maneras en que las personas acomodan sus espacios, el living de su casa. Porque, por ejemplo, las aspiradoras se suelen quedar trabadas en cierto tipo de alfombras. Entonces, las personas o sacan esas alfombras o adquieren otras para que el robot se pueda manejar mejor. Y eso sería raro decir que de repente el robot es más inteligente. Otro tema que es está muy presente es el asunto de las computadoras como objetivas. Básicamente que remite a la idea de que la matemática con su fría y pura belleza que nos puede emocionar, como diría Bertrand Russell, no se equivoca. Porque justamente lo que hace es que no tiene el gran defecto humano que son las emociones. Entonces, las computadoras solo siguen la fría lógica y por eso no cometen errores. Esto también para muchas personas va a suponer cierta controversia porque pueden decir, bueno, la computadora no se equivoca, estuvo mal programada. Pero el asunto cuando lo llevamos a casos concretos es un poco más complejo y entonces cuesta realmente decir con una mano en el corazón que las computadoras son objetivas. Esto sucedió en el último mes. En el Reino Unido, para los estudiantes que no habían podido tomar ciertos exámenes por la pandemia, lo que hicieron fue estimar cuáles hubieran sido sus resultados. Esto también pasó en Estados Unidos. Son dos empresas distintas. En Inglaterra se llama A-Levels y en Estados Unidos se llama Ofqual y ahora van a verlo. Y lo que pasó es que, de hecho, tuvieron que dar marcha atrás con el sistema este de calificaciones porque lo que hacía es que estaba terriblemente sesgado y básicamente estimaba cuáles hubieran sido las calificaciones de cada estudiante, pero tomaba algunos datos como la escuela de la que venían. Y obviamente la escuela de la que venían es algo que correlaciona con su ubicación y por lo tanto con el grupo socioeconómico al que pertenecen. Entonces, básicamente lo que terminaba pasando es que cuando predecían las notas, los niños más ricos tenían mejores notas que los niños pobres, incluso aunque hubieran tenido las mismas calificaciones anteriores. Esto se tuvo que echar marcha atrás, pero lo interesante es que inaugura algo que es muy probable que veamos en las manifestaciones desde el presente hacia el futuro, que tiene que ver con manifestaciones en contra de la gobernanza de los algoritmos. Y alcanza con ver este tipo de imágenes de personas manifestándose justamente en contra de las máquinas, en un sentido que no tiene nada que ver con Skynet ni con máquinas súper inteligentes. Y esta idea, que es quizá la más relevante en este momento, es que si
no se puede regular el desarrollo de inteligencia artificial porque si lo hacemos vamos a, por ejemplo, limitar la innovación. Y eso es un argumento que se usa mucho en Estados Unidos, por ejemplo, para decir, bueno, no podemos limitar la innovación acá porque si no China nos va a pasar por encima. Y es un argumento falaz, justamente, pero podemos dar algunos ejemplos de situaciones críticas en las que se debe regular el desarrollo de inteligencia artificial. Y el mejor ejemplo es justamente el uso de reconocimiento facial para identificar criminales. San Francisco fue la primera ciudad en Estados Unidos que prohibió el uso de reconocimiento facial de manera proactiva, es decir, constantemente estar registrando en las cámaras y tratando de identificar personas que estén buscadas. Y eso contrasta muchísimo con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, que es que no solo hay un sistema implementado, sino que se está expandiendo y esto va en contra de lo que dicen, por ejemplo, las organizaciones de protección de los derechos humanos, y incluso es una discusión que en Argentina en Buenos Aires estuvo bastante presente, con bastante activismo de parte de, por ejemplo, Fundación Vía Libre o la Asociación por los Derechos Civiles. Y esto nos lleva a otra discusión, que es el asunto nuevamente de la gobernanza algorítmica, o cuando le damos a las máquinas la potestad de tomar decisiones que pueden tener implicancias concretas para las personas. Por ejemplo, y lo que sucedió en Buenos Aires es que hubo muchos casos de falsos positivos en donde detuvieron personas que eran inocentes. Entonces ahí es donde, por lo general, lo que vemos, lo que evaluamos es qué es más grave, que se detenga a una persona inocente o que se deje ir a una persona culpable. Y lo que por lo general se concluye es que es más grave privar a alguien de su derecho cuando no hay ningún motivo. Y toda esta discusión también tiene otro corolario muy relevante para la geopolítica, que es el asunto de los robots asesinos. Suena bastante hollywoodense el término, y lo es, pero es un término que se usa básicamente para referirse a máquinas que tengan capacidades autónomas para hacerle daño a un humano, y eso va desde, por ejemplo, drones que tengan capacidades de soltar bombas, hasta se puede extender a las minas antipersonales. La discusión es la misma y por eso es que se da en Ginebra, y tiene que ver con reducir al máximo la capacidad de dispositivos bélicos de generar daño colateral, pero en el caso de los robots es que la decisión final sobre la muerte de otro humano tendría que quedar en manos de humanos. Y bueno, la discusión es súper rica. En Argentina se da, el año pasado hubo un encuentro bastante importante y se está trabajando bastante con eso, pero lo que pasó es que por la pandemia se tuvo que suspender el encuentro de Ginebra de armas no convencionales, y Amnesty y Human Rights Watch están, denunciando que es importante hacerlo ahora. Y este ejemplo es del tipo de seguimiento que hace Fundación Vía Libre respecto de reconocimiento facial, y cómo todo esto en última instancia repercute sobre los derechos humanos. Y el anteúltimo mito es el de que todas estas cuestiones se resuelven con marcos éticos. En los últimos años se puso muy de moda que las empresas de tecnología hicieran sus descargos respecto de qué manera van a intentar no hacer cosas malas, pero de una manera en la que no es vinculante y donde básicamente si hacen algo malo no hay consecuencias. Simplemente son como declaraciones respecto de que vamos a intentar hacer las cosas bien, o no habilitar a que otras personas con nuestras soluciones hagan las cosas mal. Microsoft tiene su propia declaración. Google trató de armar un comité de ética el año pasado que fue desastroso y lo tuvieron que disolver en 10 días por las personas que habían elegido para que fueran parte de eso. IBM también hizo sus declaraciones éticas, y básicamente todas las empresas de tecnología de repente se puso de moda definir su ética, y se puede resumir en algo así como, mucha ética y pocas nueces, porque mientras que no haya básicamente consecuencias concretas para esos marcos éticos, son solo palabras. Y mi mito favorito, que no lo podía dejar pasar, es la idea de que estamos cerca de crear una superinteligencia. Y en esto también
Elon Musk, de hecho, en el último mes volvió a decir que probablemente en los próximos 5 años desarrollemos una superinteligencia. Al principio no nos va a llamar mucho la atención, pero va a estar ahí. Y eso es terriblemente negligente, justamente. Y primero que, como les decía antes, es bastante difícil definir qué es una inteligencia superior a la humana. Pero incluso si nosotros pudiéramos definirlo, no tenemos buenos motivos para pensar que eso va a suceder por lo pronto. Y podemos pensar en algunos motivos por los cuales se dicen este tipo de cosas. Uno de ellos es la idea de lo exponencial, que el mayor ejemplo de esto es lo que se conoce como la ley de Moore, que es la idea de que cada 18 meses no es una ley en sentido estricto, es una especie de predicción que hizo Gordon Moore, en ese momento presidente de Intel, de los microprocesadores, en los años 70, si no me equivoco, en el 74, diciendo que cada 18 meses se iba a duplicar la cantidad de transistores que entraban en el mismo espacio de silicio, de microprocesadores. De eso muchas veces se infiere que la tecnología tiene un crecimiento exponencial, pero lo cierto es que eso en gran parte es también dejar de lado que hay limitaciones, por ejemplo, físicas, y la ley de Moore ya está dejando de cumplirse, pero por otro lado es la idea de que cualquier cosa que tiene un crecimiento exponencial es ilimitado. Y de hecho, si pensamos, por ejemplo, en la evolución humana, muchas veces lo pensamos como lineal, con ese típico gráfico donde tenemos como primero un pez, después otro animal, después un simio, después el humano, y en realidad la evolución no funciona de esa manera. Después está la idea de que vamos a poder hacer una inteligencia de propósito general como la nuestra. El problema es que nuestra inteligencia no es de propósito general, sino que tiene un propósito muy concreto que es nuestra supervivencia. Entonces, muchas veces se habla de inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial general como esta superinteligencia, pero es muy raro pensar que eso vaya a suceder, principalmente porque no conocemos ninguna inteligencia artificial, ninguna inteligencia general. Todas las inteligencias que conocemos en la naturaleza, también las inteligencias animales, son específicas justamente. Y la idea de una inteligencia que sea buena en todo va directamente en contra de un principio de la ingeniería, que es la idea de trade-off, en donde para ganar algo tenés que dejar algo. Y esta idea que es absolutamente ridícula, que sabemos cómo hacer una mente, y en realidad, bueno, la única manera en que sabemos de hacer mentes es tener un pequeño humanito que tenga un cerebro y que luego de ese cerebro emerja una mente, una conciencia. Pero aparte de cuando dos personas se quieren mucho y, bueno, y el resto de la historia, no sabemos cómo hacer una mente. Y tampoco tenemos buenos motivos para pensar que una inteligencia se puede expandir de manera completamente ilimitada, con lo que muchas veces se llama una explosión de inteligencia, porque no hay buenos motivos para eso. Y el peor elemento de todos es la idea de que una vez que tengamos una superinteligencia, entonces vamos a resolver todos nuestros problemas. Obviamente, el problema de esta idea es que con inteligencia se resuelve todo. O sea, podemos tener una idea de que terminamos en una isla desierta y si somos como, no sé, MacGyver, vamos a poder hacer el elemento que sea, pero la mayoría de problemas interesantes no se resuelven únicamente siendo muy brillantes, sino con un montón de otras cuestiones. Promover estas ideas es peligroso, pero como vemos, hace que la gente haga clic y que se vendan acciones en diarios o en empresas y que, bueno, el diario de papel ya casi no existe, pero bueno, para que se vendan más ejemplares. Y eso nos lleva de vuelta a nuestro querido Elon Musk y haber creado una inteligencia artificial tan potente que liberarla pondría en peligro a la humanidad. Y acá tenemos el ejemplo del artículo que les mostraba antes, creado por GPT-3, que es justamente todo lo que está mal con la cobertura mediática de inteligencia artificial. Y esta nota de Next Web lo resumía bastante bien, justamente porque
hay muchas personas que de ayer a hoy compartieron esta noticia y de hecho cuando dice, bueno, ya estás asustado, humano, dicen, bueno, no, pero viste lo que puede hacer la computadora y no tiene más sentido una profesión como el periodismo porque tenemos máquinas que pueden hacer textos. El asunto es que si nosotros reducimos el periodismo a lo que puede hacer esta computadora, entonces ese periodismo no tiene valor en primer lugar. Y esa regla se mantiene para casi cualquier cosa que pueda ser reemplazado por una computadora. Si una tarea es reemplazable por una computadora, entonces no es muy fiel a las capacidades que tenemos las personas. Yo creo que justamente el periodismo responde a algo muchísimo más importante que el generar clics, que quizás son las cosas de las que escribía George Orwell en su momento, que es un gran defensor del oficio del periodismo, y no es reemplazable por una computadora la investigación o, no sé, si vemos todos los ejemplos de cambios políticos que se dieron gracias al periodismo, eso no lo puede hacer una computadora. Y, de hecho, si vamos al artículo, y esto lo tradujo Google, dice, este artículo fue escrito por GPT-3, el generador de lenguaje de OpenAI. GPT-3 es un modelo de lenguaje de vanguardia que utiliza el aprendizaje automático para producir textos similar al humano. GPT-3 produjo 8 textos diferentes. Cada uno era único, interesante y presentaba un argumento diferente. Se eligió, en lugar de recoger las mejores partes de cada uno, se eligió recoger las mejores partes de cada uno con el fin de capturar los diferentes estilos y registros de la inteligencia artificial. Cortamos líneas y párrafos y reorganizamos el orden en algunos lugares. Entonces, ese texto no lo escribió una inteligencia artificial. Escribió 8 textos distintos de los que eligieron las mejores partes y lo pusieron ahí. Porque si de hecho nos ponemos a investigar un poco sobre GPT-2 y GPT-3, aunque crean textos que están bien redactados, suelen tener muchos problemas lógicos o tienen relatos en donde de repente hablan de alguien en primera persona y después en tercera persona o lo que sea. Entonces pueden engañar respecto de lo que significa un texto basura. Y de hecho hay muchos blogs en internet que son basura hecha para que hagamos clic y vender publicidad. Bueno, para eso GPT-3 sirve perfectamente, pero la idea de que GPT-3 o un algoritmo similar es capaz de desplazar a los humanos de la literatura o del periodismo es una idiotez. Y de hecho, tan peligroso que era, que decía Elon Musk y OpenAI, que si se liberaba esto iba a ser el fin de la humanidad, justamente lo están empezando a vender. Y no solo eso, sino que hace unos días se filtró que ya lo están poniendo a la venta en la plataforma de nube de Microsoft que se llama Azure, y justamente ya tienen planes pagos, así que tan peligroso no era. Y él es el CEO de OpenAI y de Y Combinator, que es una aceleradora de startups, que dice, bueno, el hype de GPT-3 es demasiado. Es impresionante y gracias por los cumplidos, pero todavía tiene muchas debilidades y a veces comete errores muy absurdos. La inteligencia artificial va a cambiar el mundo, pero GPT-3 es solo un pantallazo. Todavía tenemos que resolver muchas cosas. Ese mea culpa está bastante bien. Y volviendo a la superinteligencia, incluso si es lógicamente posible, que es algo que no podemos descartar, es ridículamente improbable y no tenemos buenos motivos para pensar que eso vaya a suceder o vaya a suceder pronto. Y justamente cuando se trata de inteligencia artificial, necesitamos más ciencia y menos chamullo, más conversaciones racionales y menos de esta futurología berreta que vende diarios o hace que a la gente se le levanten las cejas, pero no avanza conversaciones relevantes. Y la inteligencia artificial no es menos peligrosa porque no represente los peligros de las armas nucleares o porque no vaya a cobrar superinteligencia o lo que sea. Los peligros de la inteligencia artificial son bien concretos y tienen que ver con, básicamente, no reconocer que la inteligencia artificial es bastante estúpida y en muchas situaciones puede presentar problemas bien concretos para personas reales que tienen que ver justamente con la atribución de una nota en un examen que no sucedió a alguien a quien se le corta su futuro académico a partir de ese momento y la computadora no tuvo que desarrollar emociones ni nada de ese estilo. Y justamente hay algunas categorías en las que sí tenemos que pensar en qué pasa con las máquinas. Por ejemplo, trabajo y automatización,
que sobre todo tiene una implicancia para la desigualdad. Y voy a mostrar rápidamente unos gráficos, pero esto es el aumento de productividad en Estados Unidos por cada hora trabajada, que viene creciendo desde los años 50. Pero sin embargo, el aumento de productividad, perdón, lo anterior a la productividad neta, el aumento de productividad viene bajando, es decir, cada año aumenta menos la productividad. Pero lo que sí vemos cómo cambia y aumenta terriblemente es la desigualdad en la distribución del ingreso. Y si vemos, por ejemplo, el 1% más rico de Estados Unidos va creciendo constantemente, y si vemos el 20% de más arriba, crece pero no tan marcado, y el 20% se mantiene estático. Para cerrar eso, el asunto es que las máquinas, si no es tanto que vayan a quitar los trabajos, sino que probablemente generen problemas respecto de la igualdad en cuanto a la distribución de la riqueza, y sobre todo en que si las empresas automatizan procesos, muchas veces eso deja de lado a ciertas personas, por ejemplo, que no tienen instrucción para, por ejemplo, gestionar las máquinas. Después el ejemplo de los sesgos y falta de inclusión, que lo voy a mostrar con un solo ejemplo bastante reciente, que fue el desarrollo de un algoritmo que a partir de imágenes pixeladas podía recrear la imagen. Y fue bastante notorio cuando le sirvieron una imagen de Obama y la recreó como un hombre blanco. Eso tiene que ver con lo que les decía antes respecto de que las máquinas no aprenden solas, y es porque básicamente lo que muestra este ejemplo es que la máquina fue entrenada sobre todo con hombres blancos. Entonces es para lo que puede hacer predicciones. Y en cuanto a los derechos y libertades, el ejemplo de Uber es bastante bueno, porque Uber hace varios años lo que hacía era, de manera automática, generar incentivos en tiempo real para sus conductores, para que en vez de manejar 5 horas por día, manejaran 7, 8, 10 o la cantidad que fuera, básicamente explotando de manera automática falencias psicológicas de los humanos, trucos mentales. Y por último, ética y gobernanza. Algo que muchas veces se menciona respecto a inteligencia artificial es la posibilidad de usarla para detectar y predecir el crimen, y eso muchas veces termina llevando a la discusión acerca de los sesgos y la idea de que el algoritmo se podría equivocar. Pero los problemas con el uso de algoritmos para el crimen es que incluso si la máquina funciona perfectamente y hay buenos algoritmos de predicción de delincuencia, muchas veces eso termina siendo usado como una excusa para los abusos de las fuerzas de seguridad. Entonces ahí el problema no está en el algoritmo va a estar funcionando perfectamente, sino que va a estar del lado de quienes deben, por ejemplo, reprimir, que de repente tienen una excusa para poder hacerlo de algo que no sucedió. Y algunos ejemplos por arriba. Esta nota es vieja, es 2017, pero Facebook podía detectar automáticamente a los adolescentes que se sintieran inseguros o que no valían nada, con baja autoestima. Hace muy poco, hace un año, un sistema de reconocimiento facial de Amazon, aplicado a un grupo de atletas profesionales, los identificó como si fueran delincuentes que estaban registrados. Y algo que se mantiene constantemente es que, por lo general, la tecnología de automatización es bastante poco amable, por así decirlo, con las personas no blancas, o en particular con las personas negras, y muchas veces incluso genera problemas desde el diagnóstico hasta respecto de, por ejemplo, las asignaciones de seguro en el caso de Estados Unidos, básicamente por la información con la que fue entrenado ese programa en primer lugar. La inteligencia artificial se está comiendo a la democracia, solo que de esta manera que a veces no se nota tanto y que por lo general no tiene tantos efectos especiales como a veces nos muestran las películas o los titulares. Y es necesario abrir la conversación porque es un asunto que requiere con urgencia ser abordado desde muchas disciplinas que van mucho más allá de lo técnico.
obviamente que requieren de lo técnico, pero no se acaban ahí. Entonces necesitamos gente de ciencias de la computación, necesitamos ingenieros e ingenieras, pero necesitamos también gente de sociología, de filosofía, antropología y otras disciplinas, y psicología. Necesitamos más educación científica, más alfabetismo tecnológico, y necesitamos más hackers, personas que quieran dedicarse a entender cómo funcionan las cosas para poder cambiar cómo es que funcionan las cosas. Y cuando vengan los robots vamos a estar más preparados si le damos menos lugar al chamullo y más lugar a la ciencia y la filosofía. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Un placer escucharte como siempre. Súper claro esto de derribar tantos mitos, tanto chamullo, como vos decís, creo que aportás una claridad muy importante en temas que son complejos y bueno, y generan como mucho temor y mucha polémica, ¿no? Y mucho cuestionamiento. Algunas de las preguntas que pudimos levantar en el chat, empiezo por una y después le paso la palabra a Pablo. Nos pregunta Manuel, ¿cómo evitar el sesgo algorítmico cuando una red social o buscador te muestra información o resultados basados en tus preferencias? Y si es posible, una inteligencia artificial ética. Sí, la discusión de los sesgos es como la gran discusión. Hay que en eso hacer la distinción de el sesgo tiene un sentido técnico muy claro en estadística y tiene otro sentido respecto de cuando estamos hablando, por ejemplo, de injusticias y demás, como en algunos de los ejemplos que daba. Hay técnicas estadísticas para reducir los sesgos y demás. El asunto ahí muchas veces es identificar originalmente cuál es por ejemplo, qué es lo que va a hacer la máquina que estamos entrenando y sobre todo cuál es en ese contexto de acción, qué cosas podrían salir mal. Y entonces una de las cosas que se hace para la implementación de algoritmos para políticas públicas es hacer un testeo, correr eso y durante, por ejemplo, un año ver qué hubiera pasado en un montón de situaciones y adelantarse a lo que podría pasar. También hay ciertas aplicaciones en las que es preferible directamente no usar máquinas y tratar de justamente limitar las decisiones del lado de los humanos. Bien, bueno, Valentín, primero, igual que Grace, muchísimas gracias porque a mí me has ilustrado enormemente de un montón de cosas. Yo soy docente de secundaria en historia y nada, con tus últimas apreciaciones quedé como muy contento de decir, todavía somos útiles y necesarios. Entonces, bueno, allí veía una de las preguntas, Carla nos preguntaba sobre qué pasa en esto de la revolución tecnológica con todos los chicos y chicas que están por fuera del acceso a la tecnología o a una conectividad constante o a tener dispositivos que logren captar su tránsito dentro de espacios tecnológicos constantemente y demás. ¿Cómo trabaja allí esa brecha de inclusión-exclusión? Vos lo tocabas un poco por ahí en alguno de los mitos y se ve que Carla quería que profundizaras. Sí, creo que la discusión es la de la inclusión digital y es fundamental sobre todo para lo que decía al final de la importancia de entender cómo funcionan estas cosas con las que interactuamos. La inteligencia artificial es una realidad desde hace casi décadas con distinto alcance, pero básicamente desde que tenemos un smartphone en el bolsillo estamos usando distintas aplicaciones de inteligencia artificial constantemente, desde lo más básico como es buscar una dirección en Google Maps. Eso usa algoritmos que podríamos considerar dentro de lo que cae como inteligencia artificial. Respecto de esto, justamente el riesgo que sucede es que es algo de lo que escribe Douglas Rushkoff hace 10 años más o menos, que habla de una tecnoelite en un libro que se llama Programar o Ser Programado. Y la idea es que básicamente lo que empieza a pasar es que quienes tienen más poder son quienes entienden de tecnología. Y eso deja afuera a muchas personas. Y lo que pasa es que cuando nosotros no entendemos
no necesariamente con profundidad técnica, pero si no tenemos una buena idea de qué es lo que hacen las computadoras con las que interactuamos, corremos el riesgo de no estar actuando de acuerdo a como nosotros queremos. Y a eso es a lo que alude lo que yo digo al final de ser más hackers. Tiene que ver con lo que llamamos ética hacker, que en última instancia remite a la idea de la reapropiación de la tecnología, que es la idea de hacer que nuestros dispositivos tecnológicos funcionen de acuerdo a nuestros deseos y nuestras motivaciones y nuestros objetivos y no de acuerdo a necesariamente cómo fueron diseñados. Volviendo a los ejemplos que yo daba, toda tecnología está cargada de sesgos, necesariamente, eso es inevitable. Entonces, lo más importante muchas veces es poder reconocer cuáles son y, en ese caso, poder actuar de tal modo que eso no nos repercuta negativamente, sino estar preparados para esa situación. Bien, buenísimo. Van surgiendo otras preguntas en línea con eso también, pero voy a retomar una anterior que había hecho Manuel y que decía, aludía al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza la libertad de pensamiento. Y decía si crees que la inteligencia artificial, como los casos que citaste de GPT-3, o bien las predictivas en general, si ponen en riesgo y crees que eso puede afectar el derecho humano, ese derecho humano del libre pensamiento. Sí, hay una discusión que es como secundaria a esto, pero que tiene que ver con la idea de qué tan, de la intrusión en nuestros pensamientos. Igual eso es como un segundo tema. Respecto de inteligencia artificial, es raro porque de algún modo, si estamos pensando en cuestiones como la manipulación, no creo que necesariamente se estuviera violando ese derecho. Lo que sí, solo como una curiosidad, hay varias iniciativas de trabajo acerca de lo que se llaman neuroderechos que tienen que ver directamente con potenciales tecnologías que sean de básicamente implantes en el cráneo o en el cerebro que podrían tener, por así decirlo, conexión directa con nuestro cerebro. Entonces, eso sí es una de las cosas que se menciona respecto a los neuroderechos, que es el derecho a justamente a que nadie, primero el derecho a la privacidad de nuestros pensamientos, que nadie pueda leer nuestra mente, pero por otro lado que nadie pueda intervenir directamente en nuestra mente y, no sé, implantar una idea o un recuerdo o una imagen o lo que sea. Después, por lo general, en inteligencia artificial no se suele discutir tanto la libertad de pensamiento, sino muchas veces, a lo sumo, la libertad de expresión. Creo que está Desmuteate. Ahora sí. Sí, ahora sí. Decía, vaya diferencia, ¿no? Libertad de pensamiento y libertad de expresión. Bueno, por ahí Tam nos preguntaba, o te preguntaba básicamente a ti, si sería importante educar acerca del método de búsqueda de patrones en las cadenas de información. Como que allí está el alma de la cuestión para derribar los mitos, ¿no? Claro, gran parte de lo que... Hay a veces algunos detractores de la disciplina hablan, por ejemplo, de que Machine Learning o aprendizaje automático es estadística glorificada. No es tan así, pero sí es cierto que muchas veces cuando hacemos experimentos con algoritmos y nos ponemos como realmente a jugar con inteligencia artificial, que es algo mucho más accesible de lo que suena. Es decir, inteligencia artificial cae a veces en el dominio de cuestiones como podría ser la física cuántica, y son estas cosas como, bueno, no, es algo muy complejo, y en realidad no lo es, y hay un montón de formas de educarse y aprender cuestiones básicas de inteligencia artificial en un par de horas. Google, por ejemplo, tiene muchos recursos y hay muchos recursos disponibles, incluso en castellano, en Internet, y eso es algo a lo que invito a todas las personas a que lo hagan, porque una vez que empezás a entender cómo es que, qué recursos tienen las computadoras para resolver cosas, empezás a ver en todos lados cómo es que las máquinas con las que interactúas están haciendo lo que ves que hacen. Y te das cuenta de que en realidad no había tanta magia. Es un poco como cuando vemos esos programas en la televisión de el mago que cuenta los secretos de los otros magos y de repente decís como, era una pavada, no la cortaban a la mitad, en realidad eran dos personas. Y yo no lo incluí, pero algo que es también bastante interesante es que un
mito de la inteligencia artificial es que hay muchas cosas que asumimos que son automáticas y en realidad hay personas del otro lado, literalmente. Y el ejemplo, por ejemplo, es solo para ilustrar, Amazon tiene un servicio que se llama Mechanical Turk que le paga a las personas que quieran resolver ciertas tareas que por general son muy mecánicas, como puede ser pasar en limpio un documento de Excel o escribir qué hay en una imagen o tipear lo que está escrito en una nota a mano. Y en muchos casos es más barato pagar ese servicio para que un montón de humanos, muchas veces en Pakistán, resuelvan nuestro problema que desarrollar un programa que lo haga. Del lado del usuario no sabés, porque vos subiste una imagen y te devolvió una descripción o te devolvió el texto transcrito, pero del otro lado lo hizo una persona que ganaba, no sé, 2 centavos de dólar por hora. Bien, bueno, nos podríamos quedar mucho rato, pero vamos a seleccionar algunas más para no superar mucho la hora. Nos pregunta Marilyn si la inteligencia artificial puede ayudar a resolver o descubrir lugares del cerebro humano al que no se haya llegado. Una de las cosas interesantes de las buenas aplicaciones, eso también debo hacer la aclaración, yo amo la disciplina de la inteligencia artificial, trabajo en estos temas hace más de 10 años y surgen cosas increíbles. Justo en esta charla me tocó hablar como del lado negativo, pero, por ejemplo, antes de dar ese ejemplo, para el tema de la pandemia, es muy interesante lo que se está haciendo porque en todo el mundo están surgiendo muchísimos artículos científicos por día respecto al nuevo coronavirus. Entonces es básicamente imposible estar al día y lo interesante es cuando se usan, por ejemplo, algoritmos como intermediarios que nos pueden filtrar y respecto de lo que nosotros estamos investigando, dar información que es relevante para lo que nosotros necesitamos. Ese mismo principio se usa muchísimo en medicina, cuando, por ejemplo, tenemos una serie de síntomas muy especiales y una máquina nos puede dar una recomendación de 10 cosas para ver al respecto en vez de que tengamos que revisar 15.000 artículos. Respecto de encontrar cosas nuevas en cuanto a la fisiología humana o lo que sea, algo que pasa es que las máquinas son muy buenas reconociendo patrones y reconociendo cuando algo no cumple con un patrón. Por eso es que, por ejemplo, en el procesamiento de imágenes muchas veces se puede detectar principios de tumores mucho antes de que lo detecte un humano, porque básicamente es lo que le sale bien a las máquinas, es ver cuando alguien sigue o no un patrón. Y en ese sentido es que hay varios descubrimientos que surgen de la asistencia de máquinas que, por ejemplo, detectan la síntesis de una proteína o detectan algo en imágenes y después va una persona científica a ver si ahí había algo o no, porque muchas veces en realidad las máquinas también se equivocan y encuentran un tumor donde había una mancha en la imagen. Bueno, Valentín, para ir cerrando ya con la última, yo tengo una pregunta que me surge a mí básicamente después de escucharte, que es, ¿en qué nos diferenciamos y hacemos, digamos, el hándicap? ¿En qué tenemos el hándicap los humanos aún? ¿Cómo lo ves vos? Es una pregunta más bien al filósofo, que nada, se ve que te has metido hasta el fondo de esto y supongo que siempre estás buscando, bueno, en qué nos seguimos diferenciando y en dónde seguimos teniendo el hándicap los humanos en esta relación media rara y compleja con todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial y la robótica. Desde que surge la filosofía, estuvo la idea de lograr capturar el pensamiento, justamente. Y así es como surge, bueno, la lógica y la idea esta de cómo podemos incluso manipular el pensamiento. En ese sentido, la inteligencia artificial, a partir de avances técnicos, lo que nos permite es, jugar de manera mucho más concreta con eso que en términos únicamente teóricos, sino más bien prácticos. Y lo más interesante como del programa de investigación de la disciplina es que nos permite afinar mucho más qué es lo que entendemos por genuinamente humano. Y en ese sentido, lo que podemos ver es que a medida que se fueron dando distintos avances técnicos, fuimos cada vez armando mejor las cajitas en donde va lo exclusivamente humano y lo no tan humano. Y, por ejemplo, ejemplos concretos,
en los años 90, cuando una computadora le gana a Garry Kasparov, decimos, bueno, entonces para jugar al ajedrez no hay que ser tan inteligente porque lo logra hacer una computadora. Y después aparecen los vehículos que se manejan solos. Entonces, bueno, es otra habilidad y de algún modo vamos sacando habilidades que pensábamos que eran exclusivas de los humanos y las vamos compartiendo con las máquinas. Hay un montón de cosas que las máquinas no pueden hacer y en particular un resultado teórico interesante es que las máquinas no pueden generar aleatoriedad genuina. Es decir, la aleatoriedad real solo sale de lo físico. Entonces, una máquina, por ejemplo, no puede pensar o generar un número al azar que sea realmente azaroso. Y eso es uno de los motivos por los cuales muchas veces se piensa que, o se defiende que una de las diferencias de los humanos que nos permiten pensar de manera creativa como lo hacemos es que tenemos una capacidad genuina de equivocarnos. Y esto incluso es algo que menciona Alan Turing, que es uno de los padres de la disciplina, y que tiene que ver con, justamente, lo que no podemos hacer que las máquinas hagan es ser genuinamente creativas. Por eso hay muchas cosas que quedan por fuera de la inteligencia artificial. En particular, las máquinas no desarrollan teorías científicas. Las máquinas no logran unir los puntos de maneras inesperadas como lo logramos hacer las personas. Incluso es discutible en qué sentido una máquina siente placer estético y puede hacer una obra de arte también. Entonces, aunque puedan escribir una novela, es raro pensar de qué manera eso sería o no literatura. Pero para resumir la pregunta, creo que lo que nos permite hacer cada vez más cosas con máquinas es valorar las cosas que hacemos los humanos a las que no les damos tanto valor. Y el ejemplo histórico es que la disciplina de la inteligencia artificial comienza con la manipulación del lenguaje. Y es al día de hoy el principal desafío que tiene, de hecho, la inteligencia artificial. Es algo que nunca logramos resolver. Bien. Bueno, Valentín, espectacular. Creo que nos vamos a deber otra charla con el lado B de la inteligencia artificial para poder ver toda la potencialidad, las ventajas, lo bueno, todo lo que nos puede ayudar y solucionar. Si bien no va a solucionar todos los problemas, como bien decías, porque no todos los problemas pasan por la inteligencia, sobre todo esa inteligencia más académica, ¿no? Porque... Así que bueno, creo que por ahí vamos a tener oportunidad de volver a encontrarnos y poder seguir respondiendo a tantas inquietudes que estos temas nos generan. Te agradecemos mucho desde Uruguay y Argentina. Un placer haber compartido esta tarde con vos y con todos los espectadores que se sumaron. Igualmente, gracias. Gracias, Valentín. Adiós.